Hola, ¿cómo están? Hoy día traje este problema de una matriz que depende de dos parámetros que son C y B. Voy a arreglar un poco porque me quedó torcido el menos C. Y bueno, el otro se entiende. Entonces, nos preguntan cuáles serían las condiciones de C y de B. No sé por qué no ocuparon A, pero estaba así en el ejercicio que tomé para que sea diagonalizable. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar primero los valores propios, ¿ya? Entonces los valores propios, por supuesto que van a quedar en términos de C y B. Entonces vamos a hacer el determinante de X menos la matriz identidad de orden 3. Y ahora vamos a elegir algún pivote apropiado para esto. Me va a quedar C menos X, 0, menos C, 0, B menos X, 0, menos C, 0 y C menos X. Entonces vemos que hay dos filas y dos columnas que tienen dos ceros. Por lo tanto, lo más recomendable es ocupar alguna de esas filas o columnas como pivote. Yo voy a ocupar la segunda fila. Entonces, recordemos de que las filas que tienen cero no se van a tomar en cuenta porque va a ser cero por un determinante que es cero. Y la componente que es distinta a cero, que es b menos x, está en la posición 2, 2, que es 2 más 2 es 4. Por lo tanto, tiene signo positivo, no se cambia el signo del término b menos x. Así que el polinomio característico p de x va a ser igual a b menos x, manteniendo su signo, multiplicado por el determinante 2 por 2 que se obtiene al eliminar la segunda fila y la segunda columna. Por lo tanto, esto va a ser c menos x menos c menos c y c menos x. Y aquí, de ahora en más, esto es b menos x, y lo vamos a dejar así factorizado, c menos x al cuadrado, menos c por menos c es c, por lo tanto esto me va a quedar c cuadrado con signo menos por la diferencia que se hace cuando hacemos un determinante. Entonces, cuidado con ese cambio de signo porque cambia la respuesta totalmente si es que hubiéramos considerado erróneamente más c cuadrado. Y ahora solamente voy a ordenar el paréntesis interno. Esto es suma por diferencia, por lo tanto es c menos x menos c por c menos x más c. En el primer paréntesis, c menos x menos c queda simplemente menos x y el segundo queda 2c menos x. En realidad no importa tanto cómo quede los coeficientes del polinomio característico. Lo que importa realmente son las soluciones p de x igual 0, o lo que es igual a decir las raíces del polinomio característico. Por lo tanto, las raíces del polinomio característico van a ser x igual a p, que es la primera posibilidad, 0, el orden no importa tampoco, y la última es 2c. Por supuesto que podría pasar de que c fuera igual a 0, b fuera igual a 0, o 2c fuera igual a b, ¿ya? En tal caso, habría algún valor propio repetido. En general, cuando los valores propios son repetidos, la matriz no sería diagonalizable. Por lo tanto, ahí ya podemos generar alguna intuición de cómo podemos eh, reducir o condicionar los valores de C y B para que sea diagonalizable. Entonces voy a borrar un poco el procedimiento de cómo obtuvimos los valores propios y vamos a continuar con el desarrollo de los vectores propios y con eso puedo responder la pregunta. Ya, entonces ahora traspasé y dije que el espectro, aquí me faltó especificar que es de la matriz A, el espectro son el conjunto compuesto por todos los valores propios. Entonces, el espectro va a ser, lo puse en orden, 0, B, 2C, pero en realidad el B podría ser negativo o positivo, entonces no tiene mucho sentido que los ordenemos porque no sabemos cómo son B y 2C en cuanto a su signo o tamaño, o valor absoluto. Vamos a asumir de que son todos distintos para efectos prácticos, por lo tanto vamos a calcular el kernel de 0, de A menos 0 por I, el kernel de A menos B por I, y el kernel de A
menos 2C por I. ¿Ya? Entonces, el primero es el más sencillo porque no depende de B. Vamos a calcular el kernel de A menos 0 por I, lo que es igual a el kernel de A. Y el kernel de A es simplemente calcular el conjunto solución de la misma matriz B, perdón, A, se me confunde el nombre de la matriz. La matriz se llama A, la matriz A, que tiene B y C como parámetros. Y esto, bueno, lo voy a colocar todo con corchetes cuadrados para que sea estético. Esto tiene que estar multiplicado por U, V y W. Le podemos poner un subíndice 1 porque es la primera operación que hacemos. Y vemos cuando esa operación tiene soluciones no triviales. Eso quiere decir vectores columna que no sean todos ceros, porque las triviales siempre son soluciones. Lo interesante son buscar los vectores no triviales. Entonces, antes de realizar el sistema de ecuaciones de ese que recién tenemos planteado, voy a realizar Gauss-Jordan para efectivamente tener el polinomio, perdón, el sistema de ecuaciones más eficiente que podemos tener. Entonces, el primer elemento no nulo de la primera fila, asumiendo de que C es distinto de 0, entonces voy a asumir que C es distinto de 0, el primer pivote C. Después nos tenemos que poner en el caso de qué pasaría si es que C es igual a 0, pero ya dijimos, si C es igual a 0, vamos a tener dos valores propios repetidos y probablemente no vaya a ser diagonalizable en ningún caso. Entonces, si C es distinto de 0, el primer elemento no nulo es C y la segunda fila queda igual porque ya tiene un 0 debajo de ese C y vamos a sumar la fila 1 más la 3 para tener un 0 bajo el pivote y esto me va a quedar 0, 0 y casualmente 0. Digo casualmente porque el ejercicio está un poco preparado para que pase eso. ¿Ya? Recordemos de que el rango de la matriz del espacio propio de un valor propio siempre tiene que ser menor que 3, porque precisamente estamos en una matriz no invertible. Si es una matriz cuadrada no invertible, tiene soluciones no triviales. Si fuera invertible, tendría solamente la solución trivial 0 y no nos sirve. Justamente estamos buscando qué matrices tienen determinante igual a 0. Esa es la definición de valor propio. Por eso tiene que tener un rango menor que el número de filas. En este caso, ya está escalonada y tiene un rango igual a 2. Quiere decir de que como tiene tres variables, U, V y W sub 1, tiene 2 de rango, por lo tanto 3 menos 2 vamos a tener una variable libre. Por lo tanto, en mi sistema de ecuaciones, lo que vamos a hacer es, en mi sistema de ecuaciones voy a volver a la ecuación y voy a decir que B por B1, asumiendo de que B es distinto de 0 también, B distinto de 0, ¿ya? Tiene que ser igual a 0. Y eso se responde si es que B es distinto de 0, como B1 igual a 1. Recuerden que es B1 porque es el segundo elemento de la multiplicación, porque multiplico, me queda 0 por U1, más B por V1, y más 0 por W1. Tal vez no se entienden mucho las letras, pero recordemos que sigue el orden alfabético. Y la primera ecuación, esta es la ecuación 2, y la primera ecuación dice que C por U1 menos C por W1 tiene que ser igual a 0. Asumiendo que C es distinto de 0, podemos dividir por C y me queda que U1 es igual a W1. Y W1 vamos a decir que es una variable libre, porque tiene que haber una variable libre, puede ser U1, no puede ser V1 porque está condicionada a ser 0. Por lo tanto, vamos a definir como que W1 es la variable libre. Por lo tanto, mi kernel de A menos 0 por I3 van a ser todas las combinaciones lineales de la forma 1, 0, 1. Le estoy dando el valor 1
a W1 porque tengo que darle cualquier valor distinto de 0. El 1 es el más fácil, por lo tanto, ese es un vector propio y el kernel es la combinación lineal de todos esos vectores propios. Todos los que están ahí son vectores propios. ¿Necesitamos uno? Sí. Para la diagonalización necesitamos solo uno. Pero como estamos definiendo el espacio propio, vamos a colocar que el espacio propio, siempre y cuando C sea distinto de 0 y B sea distinto de 0, el kernel va a ser el vector 1, 0, 1. Entonces, ahora vamos a calcular el kernel de B, asumiendo de que B es distinto de 0, y después vamos a hacer lo mismo con 2C, asumiendo de que 2C es distinto de 0, lo que es igual a decir que C es distinto de 0. Ya, entonces ahí traspasé que el kernel de A menos 0 por I3 es el vector, las combinaciones lineales de los vectores 1, 0, 1. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer el kernel o núcleo, o espacio propio, de, o autoespacio también le llaman, de la matriz A, ahora restando el valor propio P, asumiendo de que P es distinto de 0. Por lo tanto, esto se hace resolviendo el sistema de ecuaciones de esta forma. C menos B, 0 menos C, 0, 0, 0. Apareció una fila nula. Tiene que aparecer siempre una fila nula, al menos en su fase escalonada. En este caso apareció de inmediato, pero tiene que ser su rango igual menor que el número de filas porque estamos hablando de un sistema de ecuaciones que es compatible, pero no tiene solución única. Por lo tanto, el rango tiene que ser menor que el número de variables. Y en la tercera fila, perdón, aparece algo muy parecido a la fila 1, pero en otro orden. Por lo tanto, igual que antes, vamos a aplicar Gauss-Jordan. Vamos a asumir de que ahora C es distinto de B. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si C es distinto de B, este no sería el pivote. Después tenemos que ponernos en el caso de qué pasa si C es igual a B y a su vez distinto de 0. Ya sabemos que si C es igual a B y además igual a 0, tendríamos solamente un valor propio y en realidad tendríamos la matriz nula. Igual no tiene mucho sentido, pero podría pasar. Eh, entonces, en ese caso también funcionaría de que tendríamos valores propios repetidos, pero probablemente no tuviéramos todos los vectores propios que necesitamos, ¿ya? Entonces, pero no me quiero poner en esos casos de borde todavía, entonces quiero asumir primero de que son todos distintos y luego ver qué pasa en el otro caso. Entonces vamos a asumir de que es distinto de B y esto me quedaría tal cual. Esto es un 0 y un 0. Y ahora, para encontrar por cuánto tengo que multiplicar la fila 1, aquí un poco de, un poco de paciencia. Aquí hay que multiplicar por C dividido por C menos B y eso sumárselo a la fila de abajo. ¿Ya? Por lo tanto, si hacemos eso, C por C menos B dividido por C menos B se simplifica el C menos B porque estamos asumiendo que C es distinto de B y me quedaría el 0, pero cuidado, en la otra posición me va a quedar un número distinto de 0. Eso es lo que tenemos que ver. Menos C por C menos B, por C dividido por C menos B, aquí me va a quedar C cuadrado, signo menos, porque se lo sumé. Entonces esto es C dividido por, bueno, C cuadrado con signo menos, C menos B, más C y menos B. Y cuidado con ese número, porque este número hay que escribirlo como una fracción común para ver si tiene alguna condición para que cambie el número de rango, porque lo que debería pasar es que el rango debería ser 2 para que nosotros tuviéramos un vector propio. Si tenemos rango igual a 1, vamos a tener dos vectores propios y eso no podría afectar el tema de la diagonalización, pero probablemente está relacionado con el caso de que B sea igual a 2C o algo de ese estilo. Entonces, lo que vamos a hacer es, aparte, vamos a resolver esta expresión que quedó un poco compleja, más C menos B, y lo vamos a escribir como con una fracción común, C menos B, igual a menos C cuadrado, más C menos B al cuadrado. Y vamos a expandir.
Aquí no vamos a hacer, bueno, igual podemos hacer suma por diferencia. Esto me quedaría C menos B menos C por C menos B más C. Hice sumar por diferencia, pero al revés, porque está escrito como menos B más menos B cuadrado más A cuadrado, ¿ya? Dividido por C menos B. Esto es igual a menos B por 2C menos B y dividido por C menos B. ¿Ya? Entonces, partimos de la base de que C era distinto de B, por lo tanto esta expresión está siempre definida. Y yo dije de manera implícita de que estábamos considerando que B era distinto de 0 y que B era distinto de C. Lo hicimos en concordancia con los supuestos que tomamos en la parte del primer espacio propio. Entonces, si se cumplen esas dos condiciones, que B sea distinto de 0 y B sea distinto de 12, el rango de la matriz escalonada es de orden, tiene rango 2, mejor dicho. Orden, me confundí con la palabra, pero en ese caso, mi sistema de ecuaciones, ahora le voy a poner U1, perdón, U2, V2 y W2. Si está multiplicado esto por la matriz que dejamos en su forma escalonada, esto implica que W2 es 0. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo de que esta expresión de aquí, que es esta, es distinta de 0. Por lo tanto, para que sea 0, la multiplicación W2 tiene que ser 0. Ahora W2 no puede ser la variable libre, tiene que ser otra. Entonces, la segunda ecuación no existe y la primera ecuación dice que C menos B por U2 tiene que ser menos C por W2 igual a 0, pero W2 es igual a 0. Por lo tanto, V2 también tiene que ser 0 si es que B es distinto de C. Nosotros no sabemos si B es distinto de C. Por lo tanto, aquí tenemos una salvedad. Nosotros asumimos de que C menos B, de que B era distinto de 2C, pero no dijimos nada de que C podía ser igual a B. Por lo tanto, aquí tenemos dos casos. Primer caso. Voy a escribir acá al lado. U2 vale 0 si B es igual a C. Recuerden de que si B es igual a C, los valores propios siguen siendo distintos. Y si C menos B es 0, U2 es variable libre. Aquí era distinto y aquí sí es igual. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo definiríamos el espacio propio? No podemos definirlo como una sola cosa porque va a depender de cómo sea B en relación a C para dejarlo totalmente definido. Entonces, vamos a poner así como el primero está check, porque es único. El segundo es que el kernel de A menos BC, menos B por I3, tiene dos posibilidades. Primero, en el caso de que B sea distinto de C, el kernel va a ser U2 es igual a 0 y W2 igual a 0 y V2 es variable libre. Por lo tanto, va a ser el generado por todos los vectores de la forma 0, 1, 0. Aquí vamos a colocar estos símbolos como mayor y menor significa todas las combinaciones lineales de eso, todos los múltiplos, porque tenemos un solo vector. Y la segunda condición, pero recuerden, aquí yo partí de la base de que C era distinto de, aquí lo había olvidado, porque dijimos que C era distinto de B. ¿Ya? Después igual tenemos que volver al otro caso. Por lo tanto, vamos a escribir el kernel como B, si es B es distinto de C es distinto de B, tenemos la condición 1, y la condición 2 es que si B
es igual a C, quiere decir de que este elemento no era el primer elemento no nulo, este es nulo, y tenemos menos C y menos C, y es la misma solución. C igual a C vendría siendo, perdón, W sería 0 y lo voy a decir de nuevo. U2 sería 0, V2 sería cualquier cosa, W2 también sería 0. Entonces, independiente de que esto nos da una respuesta distinta, si nosotros volvemos atrás y partimos haciendo el escalonamiento, asumiendo de que C es igual a B, vamos a escalonar distinto, por lo tanto, llegamos al mismo espacio propio. Entonces, el espacio propio, para ambos casos, es el mismo, pero tiene un desarrollo distinto. Por lo tanto, vamos a dejar el espacio propio como una sola posibilidad. ¿Ya? No me había fijado en ese detalle, pero es importante. ¿Ya? El escalonamiento es distinto, pero llegamos al mismo espacio propio. ¿Ya? Por lo tanto, ahora solamente me quedaría analizar el caso del valor propio 12, y con eso damos por cerrado el tema, y empezamos a revisar las condiciones de orden. ¿Ya? Ya. Entonces, lo que nos queda es encontrar el kernel de A menos 2C, que es el tercer valor propio, asumiendo que es distinto, porque si no, no lo estaríamos haciendo. Si asumimos de que el valor propio es el mismo, habríamos hecho una sola cosa. ¿Ya? Estamos asumiendo de que es siempre distinto. Entonces, como es menos 2C ahora, esto me va a quedar menos C, 0, menos C, 0, B menos 2C y 0, menos C, 0, y a este término también le resto menos 2C, entonces también me queda menos C. Y notemos ahora que tenemos dos filas iguales. Por lo tanto, aquí vamos a poner U3, V3 y W3. Eso tiene que ser igual al vector nulo, pero tienen que ser U3, V3 y W3 no nulos, no triviales. Entonces, por supuesto que podría pasar de que C es igual a 0 y tendríamos solamente un elemento y tendríamos el mismo valor propio que en la parte 1. No es el caso que nos interesa. Estamos asumiendo de que C es distinto de 0. Por lo tanto, si C es distinto a 0, este sería mi primer pivote. Y es igual a la fila 3, por lo tanto, esto va a quedar simplemente como, lo podemos dejar como C. C, 0C multiplicando por menos 1, eso también se puede hacer. 0, B menos 2C, 0, 0, 0 y 0. Y ahora también tenemos que decir, asumamos de que B es distinto de 2C, porque ese fue el primer supuesto que tomamos. Entonces, en ese supuesto, voy a copiar de nuevo el vector columna. Bajo ese supuesto, U3 es igual a V3 y a su vez es igual a 0, y W3 es una variable libre, porque no depende de omega 3, W3. Por lo tanto, si ese es el caso, mi kernel de A menos B por I3 sería el espacio generado por los vectores 0, 0, 1. Y fijémonos que tiene solamente una respuesta, 0, 0, 1. Ahora, lo último que tenemos que hacer para verificar de que sea diagonal universal, y que podría no ser diagonal universal después de todo lo que estamos haciendo, es que el determinante formado por los tres vectores propios, 1, 0, 1, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, tiene que ser distinto de 0. Entonces calculamos ese determinante. La primera fila es el pivote ideal porque tenemos dos ceros. Por lo tanto, esto es 1 por el determinante de 1, 0, 0, 1. Y esto significa, o esto implica que esto vale 1, que es distinto de 0. Por lo tanto, si se cumplen todas las condiciones que asumimos, que C era distinto de 0, que B era distinto de 0 y que B era distinto de 12, ocurre que tenemos una matriz diagonalizable. Entonces, esto ocurre, lo voy a escribir aquí como respuesta. B distinto de 0, C distinto de 0,
B distinto de 2C y B igual a C. ¿Ya? El único caso que voy a explorar distinto es, aquí distinto de C, es qué pasa si es que B es igual a C. ¿Ya? Y lo vamos a hacer muy rápidamente porque si B es igual a C, podemos cambiar en la primera matriz el B por C y vemos si esa matriz ya sabemos que tiene tres valores propios, que sería 0, B, y en lugar de poner 2C, vamos a poner 2B. ¿Ya? Entonces, vamos a borrar, pero esta es mi primera respuesta parcial. Probablemente también sea la única respuesta parcial. Voy a ver si es que es necesario efectivamente que B sea distinto a C. Claramente, si B es igual a 2C, no se va a cumplir porque vamos a tener un solo valor propio o vamos a tener dos valores propios. Y ya vimos que con dos valores propios no se está cumpliendo la regla de que sea diagonalizable. Entonces, voy a borrar aquí un poco y voy a decir, ¿qué pasa si B es igual a C? Mi matriz A se escribe como, voy a buscar el, ya, entonces voy a copiar el mismo problema, solamente que en lugar de poner C, 0, menos C, y aquí poner B, voy a poner C también. O sea, voy a escribir todo en términos de C. Menos C, 0 y C. Y voy a asumir, o voy a, de alguna forma voy a dejar establecido que en ese caso los vectores propios son 0, em, se me olvidaron los valores propios, así que voy a chequear cuáles eran los valores propios. Ya, entonces era B y 2C, pero como B es igual a C, voy a asumir de que esos son mis valores propios y que simplemente C es distinto de 0. Es la única condición adicional que voy a pedir. Y claramente si C es distinto a 0, C es distinto de 2C. Ya. Si C fuera 0, 2C también sería 0. Entonces voy a calcular el espacio propio, el kernel, de A menos 0, perdón, de C por I3, porque el de 0 sabemos que no dependía de si B era distinto a 0 y todas las cosas que nosotros exigimos. Entonces, el espacio propio en este caso sería 0, 0, menos 2C, 0, 0, 0, menos 2C, 0, 0, y entonces quiere decirte que U1, bueno, U2 en este caso, sería igual a W2 y a su vez igual a 0 y V2 una variable libre. Por lo tanto, el kernel de A menos 2 menos C por I3 sería igual que antes, 0, 1, 0. Por lo tanto, no cambia. Por lo tanto, por ahora, la respuesta sería igualmente válida que para el caso de cuando dijimos que C era distinto de B. ¿Ya? Y ahora tengo que calcular el kernel. Esto lo estoy haciendo más rápido porque ya hay varias cosas que ya hice. Por lo tanto, aquí voy a hacer el 2C por I3. Entonces esto me quedaría 2 menos 2, perdón, menos C, no 0, 0, menos C, 0, menos C, 0, menos C, 0, menos C. Y aquí pasa una particularidad. La primera fila y la tercera son iguales, por lo tanto la tercera la voy a descartar. La segunda fila implica que V3 es 0 y la primera fila, asumiendo de que C es distinto de 0, asume de que C por U3 más C por W3 es igual a 0, por lo tanto podemos dejar U3 en términos de W3 y dejando que W3 sea la variable libre. Por lo tanto aquí mi kernel va a ser distinto. Mi kernel de A menos 2C y 3 sería el vector
1, 0, menos 1. O al revés, menos 1, 0, 1. Lo dejé con el 1 arriba por temas estéticos. Entonces voy a recordar de que voy a checar cómo era el primer valor propio que no calculé, que era el kernel de 0, para no equivocarme y hacerlo bien a la primera. Entonces voy a escribir aquí y voy a poner el espacio propio en la hoja anterior que tengo guardada. Ya, perdón por la amnesia. Eh, el kernel de 0 era este, este vector de aquí. Entonces ahora lo que vamos a chequear es el mismo determinante, lo voy a hacer en rojo, para que se entienda que es el mismo procedimiento de antes. Entonces voy a ver si los vectores propios que aparecieron ahora también son LI. Si son LI, la respuesta no cambia. ¿Ya? Entonces vamos a poner 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y aquí la única diferencia es que es, perdón, 1, 0, menos 1. ¿Ya? Entonces voy a ocupar la primera fila como pivote. Esto me quedaría 1. Bueno, puedo no escribir el 1. 1, 0, 0, menos 1. Más eliminando estos dos. 0, 1, 0, perdón. 1, 0. ¿Ya? Entonces, lo que va a pasar aquí es que esto nos da menos 1 y esto también nos da menos 1. Por lo tanto, igualmente es distinto de 0. Entonces, ahí analizamos el caso de borde que no estamos claros si iba a funcionar o no. Por lo tanto, voy a volver a la hoja anterior. Y aquí teníamos la respuesta. Entonces ya vimos que si nosotros partimos de la base de que B sea distinto de C, eso implica que tengo tres valores propios distintos y también tengo tres vectores LI, pero por supuesto el escalonamiento llega a que son otros vectores propios. ¿Ya? Son otros vectores propios, pero también son LI. Por lo tanto, mi respuesta correcta es eliminar esta condición porque esta condición aparecía por el escalonamiento, pero fue descartada cuando se vio que el escalonamiento daba otra respuesta igualmente válida. Por lo tanto, las únicas condiciones son que B sea distinto de 0, C sea distinto de 0 y que B sea distinto de 2C. En otras palabras, las únicas condiciones es que los valores propios sean distintos. Eso es lo que ocurre en la mayoría de los casos, pero no se puede generalizar. Hay que comprobarlo. Así que eso, un problema muy interesante, un poco largo. Disculpen ahí todas las fallas intermedias que tuve por problemas de memoria o planificación, así que, pero espero que haya quedado claro. Cualquier cosa, ustedes saben que me pueden contactar. Muchas gracias.